Buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Rodela, creo que muchos ya me conocen, soy coordinadora del Centro PYME de la Universidad Nacional Guillermo Brown. En este momento estamos presentando una serie de convocatorias para proyectos para pymes. Nosotros venimos trabajando desde el Centro PYME en el apoyo a las industrias, en el apoyo a empresas para la formulación de proyectos, para distintos programas de transformación digital, eficiencia energética, comunicación, planificación, y en esta oportunidad tenemos, digamos, el placer de estar acompañados por Agostina Mereles, que ella es coordinadora del programa de crédito fiscal de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, y nos va a presentar un poco las herramientas y el programa en sí mismo del programa de crédito fiscal para capacitaciones PYME. Agostina, no sé si Sí, estoy por acá. bienvenida a la Está. universidad y bueno, te escuchamos. Muchas empresas, así que bueno, esperemos que lo puedan aprovechar. La idea es que Agostina nos haga una presentación y si les parece podemos hacer lugar a preguntas cuando finalice y también pueden dejar las preguntas en el chat como para que lo podamos canalizar. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Fernanda y muchísimas gracias por la organización. Como mencionaba, la convocatoria del programa Crédito Fiscal está abierta y para nosotros y nosotras es muy importante tener estas charlas un poquito más reducidas. Quizás a veces hacemos difusiones más grandes y nos interesa mucho tener estas charlas para que, bueno, explicarles lo que es el programa, contarles la información general, pero también tener este feedback con ustedes, esta interacción para que en caso de que existan preguntas podamos hablar sobre eso. Así que voy a comenzar la presentación. Eh, y después la idea es tener este espacio de preguntas para poder canalizar sus dudas. Ahí estamos. Bueno, comienzo con lo que es crédito fiscal. ¿Qué es este programa? Es un programa de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cuyo objetivo es promover la inversión de las empresas en la capacitación de la propia empresa, pero también de su entorno. ¿Qué obtiene la empresa por la inversión que va a hacer? Un beneficio fiscal por el total o por una parte de lo que son los costos de esas capacitaciones. El reintegro, como mencioné, puede ser hasta el 100% de los proyectos aprobados y el beneficio fiscal puede ser utilizado para la cancelación de impuestos nacionales, o sea, los impuestos que están a cargo de AFIP, ¿sí? Acá en pantalla vemos los más comunes, los que conocemos todos y todas: impuesto a las ganancias, IVA, también tenemos los impuestos y las tasas aduaneras, y en caso de que la empresa, a veces nos preguntan si tiene saldo a favor y no necesita usar este bono porque, bueno, no lo precisan ningún impuesto, bueno, puede transferirlo a otra cuenta, es decir, que el bono va a ser utilizado por la empresa a la cual se le emite, o también esta empresa puede transferirlo a otra cuenta. Así que el bono se usa o se usa. En la presentación de proyectos, o sea, en los proyectos que se presentan en la convocatoria, tenemos, por una parte, quienes los presentan, que son las MIPYMES, cooperativas de trabajo, y también tenemos la participación de grandes empresas en las modalidades de cesión. Después tenemos a quienes se destinan estos proyectos. En principio tenemos a los trabajadores y las trabajadoras, o sea, la nómina de personal de una empresa, PYME, que también incluye a titulares. Por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, incluye al presidente, a la presidenta y a los vice. Grupos asociativos, MIPYMES, estos pueden ser formalizados o no, es decir, dos o más pymes que tengan objetivos en común o necesidades en común y presenten un proyecto de capacitaciones en conjunto. Emprendedores y emprendedoras, asociados y asociadas de las cooperativas de trabajo, y también tenemos, en una modalidad que voy a mencionar después, como beneficiarias a las instituciones de apoyo PYME. ¿Qué son las instituciones de apoyo PYME dentro del programa de crédito fiscal? Son instituciones sin fines de lucro. Acá tenemos un breve concepto de lo que es, y son las asociaciones que tienen por objetivo beneficiar de alguna manera o promover el desarrollo de las pymes y los emprendimientos de su región. En esto también se incluyen los parques industriales, públicos, privados o mixtos.
Como mencionaba, tenemos las modalidades por diferentes destinatarios. Tenemos 5 modalidades en el programa. Las primeras 4 son de capacitaciones, es decir, lo que se presentan son proyectos de capacitación. La primera es la que beneficia, por la cual una pyme beneficia a sus empleados y empleadas con capacitaciones, incluyendo, como mencioné, a los titulares. En esta, el reintegro en crédito fiscal va a partir de una base del 35%, pudiendo llegar al 100%. Después tenemos 2 modalidades de decisión, la 2 y la 3. En estas modalidades pueden presentarse las pymes, y también tenemos la intervención de grandes empresas. Las grandes empresas dentro de lo que es el programa van a beneficiar a otras, porque al ser gran empresa pueden pagar sus propias capacitaciones para los empleados y las empleadas, ¿no? Entonces, lo que hacen en crédito fiscal es participar como cedentes. Entonces, en estas 2 modalidades, una empresa o más, que puede ser grande, pyme, siempre también incluimos a las cooperativas, eso es importante mencionar, presentan proyectos de capacitación en la modalidad 2 para beneficiar a los emprendedores y las emprendedoras de su cadena de valor. Y en la modalidad 3 a las MIPYMES de su cadena de valor. ¿Qué es cadena de valor? Vamos a verlo en un ratito, pero son los proveedores, los clientes que puede llegar a tener esa empresa. Vemos que acá el reintegro no parte del 35%, sino que la base es mucho mayor, del 90 al 100%. Después, la última modalidad que se presenta en proyectos de capacitación es la cuarta. En esta modalidad se trata de 2 o más pymes que presentan su proyecto de capacitación. Más o menos es como la modalidad 1, pero en esta modalidad no viene la pyme sola, sino que viene acompañada por otra o por más, para presentar los proyectos de capacitación que necesiten para su personal, y vemos que el reintegro no parte de una base del 35% ni nada, sino que directamente es del 100%. Esto es importante porque, bueno, si estamos hablando de alguna industria en particular o pymes que se relacionan y tienen algún vínculo específico, pueden presentar su proyecto y por la inversión que hacen en las capacitaciones para su personal, obtienen la totalidad del reintegro. La modalidad 5, que es la modalidad diferente del programa, es en la cual se beneficia a las instituciones de apoyo PYME, que hace un ratito expliqué que son en el programa, ¿no? En esta modalidad lo que se hace es invertir en el espacio de capacitación de una institución de apoyo PYME, para que pueda, con esa inversión que hace una empresa o más, dar mejores capacitaciones y más quizás, porque a veces le falta algún material, le falta algún equipo informático para abrir su oferta de capacitación, y a través del programa lo que puedo hacer es implementar estas modificaciones y, bueno, agregar más capacitaciones a su currícula. Así que eso es lo que se puede hacer desde la modalidad 5. Vemos que también el reintegro es del 100%, es decir, toda la inversión que se hace a través del proyecto va a ser reintegrada en su totalidad, y vemos que tiene un máximo. Es la única modalidad que prevé por proyecto un máximo de 10 millones. El resto no tiene un límite de monto por modalidad. Hablamos de proyectos que se presentan en el programa y qué se reconoce. Acá tenemos un detalle de lo que son los gastos elegibles en crédito fiscal. Tenemos los primeros ítems, vemos que se tienen cruz en las primeras 4 columnas, que son las modalidades que mencioné, que son de capacitaciones. Vemos que se van a reconocer gastos de todo lo inherente a las capacitaciones, por ejemplo, los honorarios, los gastos de matriculación, algún gasto administrativo que tengan que incluir para lo que es la capacitación que se va a recibir. Y tenemos un ítem que se llama gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio. ¿Qué es este ítem? A veces lo más común que tenemos, y lo ejemplifico con esto para que se entienda, necesitan hacer alguna capacitación eh, para certificar en normas de calidad, normas ISO. Eso es lo más común. Y esos gastos de normas ISO, bueno, son a veces bastante elevados. Esos gastos también se reconocen dentro de los proyectos. Tienen que estar vinculados a una actividad que promueva ese desarrollo en la empresa, pero los gastos de la certificación también están incluidos en el programa. No sé si se escucha bien, porque yo tengo mucho ruido de fondo, así que cualquier cosa me avisan y espero un ratito a ver si se calma. Se escucha, Agostina, bien. Perfecto. Después tenemos los gastos de certificación hasta 25.000. Vemos que esta línea está con cruces en todas las modalidades. Esto es porque son gastos por alguna situación administrativa que tengan que hacer, por ejemplo, la certificación contable
que se tiene que presentar en los proyectos aprobados en el momento de rendición. Esa certificación contable tiene un costo, un honorario de contador o contadora, y después va a tener el gasto de la legalización, perdón, en el consejo. Bueno, esos gastos también se reconocen en el programa. Cada empresa tiene hasta 25.000 en esta convocatoria para solicitar, y eso es lo que se les va a reintegrar. Y lógicamente en todas las modalidades lo tienen, así que por eso está con cruces en todas. Es importante mencionar que estos gastos son diferentes a los de arriba. Los gastos de certificación hasta 25.000 son por costos administrativos, mientras que los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio están asociados directamente a las capacitaciones, como mencioné. El último ítem que aparece es de la modalidad 5, por eso tiene cruce en esta única modalidad, y son los gastos por la inversión en ese espacio de capacitación. ¿Qué se puede incluir? Adecuación edilicia, por ejemplo, mejorar las aberturas del lugar, pintarlo, refaccionarlo, la adquisición de equipamiento, compus, aires acondicionados, mobiliario, y también horas de consultoría, o sea, servicio de consultoría para crear o mantener aulas virtuales. Estuve hablando de capacitaciones. En los proyectos se presentan capacitaciones. ¿Qué tipos de capacitaciones se pueden presentar? Las que necesiten, en el formato que sea, o sea, posgrados, diplomaturas, seminarios, cursos cortos, eso no hay inconveniente, pero la capacitación tiene que estar encuadrada en uno de estos tres tipos que vemos en pantalla. Las primeras son las capacitaciones que dentro del programa se llaman abiertas. Son capacitaciones que están orientadas al público en general, es decir, que si yo quiero interesarme en esa actividad, accedo a información de temario, cronograma, las fechas que se va a dar, qué profesores quizás lo van a dar, toda esa información que hace a que pueda inscribirme y no haya inconvenientes, ¿no? Entonces, eso es lo que reconocemos como capacitaciones abiertas, con las que dan personas jurídicas para el público en general. Después tenemos capacitaciones que están adaptadas a las necesidades de las empresas. Una empresa tiene alguna necesidad particular que puede corregir o mejorar con capacitaciones, entonces va a una persona humana o jurídica para que diseñe un temario y un programa específico para esa empresa. Estas son las actividades cerradas, que son financiadas por las empresas, y después su cronograma va a ser específico, no se va a superponer con el de otra empresa. Después tenemos las actividades asistidas, que es más o menos lo mismo, porque son actividades diseñadas específicamente para la empresa que lo solicite, pero quienes dictan estas actividades, las asistidas, son expertos y expertas PYME. Expertos PYME es un programa también de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en el cual se inscriben personas humanas que tengan alguna necesidad, alguna experiencia específica en algún sector, por ejemplo, calidad, desarrollo exportador, alguna temática que sea de su expertise, se inscriben en este programa y ya son expertos PYME para la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Eso tenemos que hacer. Perfecto. Después tenemos los topes por convocatoria. ¿Cómo se calcula el monto límite que tiene una empresa para presentar proyectos en crédito fiscal? Lo que tiene que tener, en principio, es masa salarial, porque desde la masa salarial vemos cuánto cupo tiene para gastar, por así decirlo, para que se entienda, en uno o más proyectos. Puede presentar hasta el límite o puede usar mucho menos, lo que necesite la empresa. ¿Cómo se calcula? Se toma el formulario 931, de ahí hay varios renglones, para quien no lo vio, en la parte superior a la derecha hay varios ítems que dicen sumas remunerativas, hay hasta la 10, se toma la suma de remuneraciones 2, o sea, el segundo renglón. Se suman los últimos 12 meses de ese renglón, y de esa sumatoria se calcula un porcentaje. Para el caso de las pymes, o sea, de las MIPYMES, vamos a tomar el porcentaje del 30%. Vemos que micro y pequeña empresa, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, dice hasta el 30% de la masa salarial, y tiene un tope específico. Esto quiere decir que una pequeña empresa toma la sumatoria, le da un determinado número, calcula el 30%, y ese número le da 4,5 millones. Eso lo contrasta con el límite determinado acá en celeste en cada rengloncito. Entonces, una pequeña que le da 4,5 millones y tiene como límite 7,5 millones. ¿Cuál toma? El menor, es decir, 4,5 millones. Pongo otro ejemplo para que se entienda. Mediana tramo 1 hace lo mismo, suma
el renglón 2 de los 931 de los últimos 12 meses, saca el 30% y le da 12 millones. Contrasta con este monto que aparece en pantalla, 10 millones y medio, ¿cuál toma el menor? Entonces se queda con el límite específico del tamaño de empresa, que es 10 millones y medio. ¿Sí? Eso es lo mismo para todas las empresas, pero vemos que la gran empresa no se toma el 30% porque la masa salarial es muchísimo mayor, sino que se toma el 8 por 1000, con límite de 30 millones. Y como mencioné cuando expliqué las modalidades, la única modalidad que comprende un tope por proyecto presentado es la modalidad 5. En esta modalidad tenemos proyectos hasta 10 millones de pesos y las instituciones que se benefician en un proyecto de la convocatoria tienen que esperar a la siguiente para ser beneficiarias de otro proyecto. La convocatoria 2023 acepta la presentación de proyectos, está vigente hasta el 28 de septiembre. Hasta ese momento se pueden presentar por sistema los proyectos. Después, cada uno puede tener una duración de hasta 12 meses. ¿De qué depende el momento en el cual se ejecutan estos proyectos? De la actividad que se trate. En el caso de las actividades abiertas, que dijimos que son las orientadas al público en general, pudieron haber comenzado actividades desde el 1 de enero de 2023 y pueden llegar hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, respetan el año calendario. Después tenemos las actividades cerradas, las asistidas, y también la ejecución de los proyectos modalidad 5, que vimos que no tiene capacitaciones directamente, sino que se reforman espacios o se mejoran espacios de capacitación de las instituciones. Estos proyectos pueden comenzar su ejecución desde la preaprobación y pueden extenderse 12 meses para adelante. Es decir, estamos en agosto, si reciben la preaprobación ahora, lógicamente no van a respetar el año calendario, tienen más tiempo, 12 meses para ejecutar esas actividades. ¿Qué es la preaprobación del proyecto? Es un estado específico del sistema que usamos, que ahora en un ratito lo vamos a repasar, con el cual es una notificación que le llega a la empresa y ahí ya sabe que es que su proyecto, el proyecto que presentó, tiene reservado una parte del presupuesto nacional que tenemos asignado, por lo tanto, ya se asegura que el proyecto va a estar aprobado, ¿sí? Lógicamente, en la convocatoria, en el programa Crédito Fiscal, se reconocen actividades de capacitación presenciales o virtuales. Esto es muy importante porque últimamente todas las capacitaciones que buscamos o las que nos interesan son virtuales, así que no hay inconvenientes en que sean virtuales o presenciales, se pueden presentar las dos en el programa. Y también tenemos los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio que estuvimos hablando. Estos gastos, el momento de ejecución de estos gastos va a depender de la actividad de la cual esté vinculada. Vimos que tiene que estar vinculado a una actividad de capacitación y el momento que se ejecutan depende del momento en el que se puede ejecutar la actividad. Si estamos hablando de una actividad abierta que tiene gastos de certificación vinculados, estos gastos de certificación pueden también haber sido pagados desde el 1 de enero de 2023, teniendo 12 meses para adelante después de la finalización de esa actividad, para que, bueno, tenga más tiempo de certificación y además que a veces sabemos que los organismos demoran un poquito. Así que eso está reconocido en Crédito Fiscal. Crédito Fiscal es un programa bastante antiguo, tiene muchísimos años en la Secretaría y año a año lo que buscamos es mejorar desde nuestra normativa para que sea lo más accesible posible para las empresas y las instituciones, que no tengan inconvenientes de su participación y que sea ágil, ¿no? Es por eso que en 2023 implementamos una serie de modificaciones. En particular, pusimos en marcha un reempadronamiento para UCAPS, que son las unidades capacitadoras, quienes dan capacitaciones, para que puedan entrar al sistema de DNA2 y actualizar su información. ¿Qué información? Información de contacto, o sea, el correo que usan, un teléfono de contacto, qué experiencia tienen con el sector PYME, qué actividades, qué áreas temáticas, perdón, en cuáles dictan capacitaciones, etcétera. Toda esa información que hace al recorrido de la institución o la persona dictando capacitaciones. Después tenemos el reconocimiento en la modalidad 1, para las pequeñas empresas para que obtengan también un 100% de reintegro. Hasta el año pasado, las empresas, por una grilla que vamos a ver ahora, las pequeñas recibían hasta un 85% de reintegro. Vimos que el esfuerzo que hacen es muy importante, que participan muchísimas pequeñas empresas,
y desde el programa queremos acompañar ese esfuerzo, reintegrando en su totalidad la inversión que hacen las empresas por las capacitaciones que presentan. Así que a partir del 2023, las pequeñas empresas también pueden acceder al 100% de reintegro en la modalidad 1. Como mencioné, los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio tienen que estar asociados a una actividad de capacitación, pero hasta el año pasado todos estos gastos, independientemente de estar vinculados a una actividad abierta, una cerrada o a una asistida, tenían que comenzar desde la preaprobación. Vimos que en el caso de las actividades abiertas, esto demoraba quizás un poquito a las empresas porque podían empezar la actividad a partir del 1 de enero y después tenían que esperar la preaprobación para los gastos. Entonces, lo que hicimos desde este año es que también se puedan comenzar la ejecución de esos gastos desde el 1 de enero de 2023. Así que ese también es una novedad de las bases y condiciones 2023. En el caso de actividades cerradas, las diseñadas específicamente para la empresa, este año tienen un límite diario de 4 horas por día. Esto es para que reciban la capacitación diaria de hasta 4 horas. Puede solicitarse más horas por día, siempre y cuando la empresa, al momento de la presentación del proyecto, presente una nota justificando esta solicitud. No tiene que tener ningún formato predeterminado ni nada, solamente lo que nos tiene que extender es una nota informando por qué necesitan más horas, cuántas necesitan, y lo que hace el evaluador o la evaluadora técnica cuando recibe el proyecto es analizar esa información que nos proporcionaron para aprobar o rechazar las mismas. Después tenemos la modalidad 5. En la modalidad 5 que se incluyen gastos para mejorar espacios, lo que incluimos desde este año nos pareció muy importante para acompañar el cambio post-pandemia. Sabemos que no solo importa el espacio físico que tiene una institución, sino también qué puede desarrollar virtualmente. A partir de este año acompañamos en ese sentido con el reconocimiento de gastos por servicios profesionales para desarrollar o mejorar aulas virtuales. Así que esto es un gasto elegible incorporado en 2023 para acompañar en este sentido la digitalización de las instituciones de apoyo PYME. Si quiero presentar un proyecto en el programa Crédito Fiscal, ¿qué tengo que tener o qué pasos previos tengo que chequear? En principio, si estamos hablando de una empresa MIPYME que va a presentar un proyecto, lo que tiene que tener es certificado vigente. Esto es muy importante. Después vimos que el cupo que tiene, o sea, el límite que tiene para gastar en crédito fiscal se calcula con la masa salarial. Por lo tanto, si una empresa no tiene empleados o empleadas, no puede acceder al programa porque no podemos calcular cuánto es lo que tiene para gastar en proyectos, ¿no? Otro ítem muy importante que yo resalto siempre es no contar con deudas previsionales o fiscales exigibles. Esto es súper importante porque crédito fiscal es un beneficio del Estado, entonces no se puede asignar a alguien que tiene una deuda con el Estado, así que es algo que pueden chequear previamente. Antes de presentar el proyecto desde AFIP se puede ver, porque nos ha pasado de tener proyectos presentados y tener que observarlos por esta cuestión, y la empresa entraba y debía intereses capitalizables por 2 pesos, 3 pesos. Los pagaba y listo, pero eso implica una observación técnica, entonces implica una demora entre que lo pagan y demás. Si lo pueden ver antes y lo cancelan, ya sabemos que el proyecto se presenta y no va a tener este inconveniente. Y mencionamos la palabra exigible, la remarcamos, porque a veces nos dicen, yo tengo planes de pago, no voy a poder participar de la convocatoria. No, podés participar, porque los planes de pago lo que hacen es tornar esa deuda no exigible, porque la estás pagando. Entonces, al tener planes de pago vigentes y no tener otra deuda, podés participar tranquilamente del programa. Otro punto para remarcar es tener inscripción en el RUMP. El RUMP es el registro único de la matriz productiva. Es un registro en el cual se tienen que inscribir todas las personas humanas o jurídicas que quieran tramitar algo con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, hacer algún trámite, participar de alguna convocatoria como esta. Entonces tienen que acreditar la inscripción. Es un numerito que les llega después de subir información de la empresa a trámites a distancia. Es bastante simple, tienen instructivos a disposición en el portal, así que eso lo pueden hacer en simples pasos. Después, en caso de querer participar de la convocatoria 2023 del programa, lo que tienen que hacer es cargar información sobre su proyecto en el sistema DNA2. Es un sistema específico de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en el cual, nos cargan información de las capacitaciones, de quiénes van a participar, temarios, etc.
Otra cosa que menciono y aclaro es acreditar antigüedad. ¿En qué casos pedimos acreditar antigüedad de la persona que se va a capacitar? Solo cuando se presenten posgrados o másters para beneficiar a esta persona, no en otros casos. Eh, en estos casos pedimos acreditar una antigüedad de 12 meses en la empresa, pero es muy importante que sean posgrados o másters. Si es un curso de posgrado, o sea, un curso corto que tiene que ver con un posgrado, no se incluye, solo posgrados o másters que sabemos que tienen una duración de 2 años o más. Así que solo en estos casos pedimos acreditar antigüedad en la empresa. En el caso de modalidad 5, lo que tenemos que hacer es ver el estatuto de la institución de apoyo PYME y tenemos que tener un detalle de los gastos que se van a presentar en esos proyectos. Y todos los proyectos, de acuerdo al artículo 10 de nuestras bases y condiciones, donde van a poder ver un cuadro de criterios de priorización, van a tener un puntaje. El puntaje base para participar y que el proyecto sea evaluado es de 425 puntos. En caso de participar, tenemos hasta 2021 teníamos para todas las empresas que participaban, independientemente si eran grandes, pymes, se presentaba una certificación contable. Esto cambió desde el año pasado. Es importante porque ahí le pedíamos información, por ejemplo, el tema de la masa salarial, si usaban crédito fiscal en otro organismo. Eso a partir del 2022 lo chequeamos para las pymes internamente. Entonces, información que chequeamos desde la dirección con registro PYME, entonces para las pymes no es necesario presentar certificación contable al momento de la presentación. Sí lo seguimos pidiendo en el caso de grandes empresas o cooperativas, porque bueno, de estos tipos societarios no tenemos información en registro PYME, entonces todavía tenemos que seguir pidiendo certificación contable, donde nos informan masa salarial y también la utilización de tipo de crédito fiscal en otros organismos. Pero para las pymes es importante mencionar que no. Lo remarco porque quienes participan hace algunos años, en 2022 cargaron la certificación igual, y bueno, ese costo no era necesario en la presentación de proyecto, así que pueden obviarlo, ¿no? Ahora quería hablar un poquito sobre las modalidades para que se entienda a qué va orientada cada una y mencionar el tema de los reintegros. En el caso de modalidad 1 tenemos, como mencioné, un proyecto presentado por una MIPYME en el cual presenta capacitaciones para beneficiar a su personal, incluyendo a los titulares. Por ejemplo, mencioné el caso de una sociedad anónima con presidente, presidenta o vice. Y en el caso de una SRL es socio o socia gerente. ¿En qué consisten los proyectos? Los proyectos de capacitación pueden tener hasta 6 actividades diferentes, combinables en las áreas temáticas que necesiten, y también entre abiertas, cerradas o con asistencia a un experto o experta PYME. Y mencioné que el reintegro parte de un 35%, pudiendo llegar al 100%. ¿De qué depende esto? Acá vemos lo que es el reintegro por tamaño de PYME, y vemos que las medianas tramo 2 parten de un 35%, las medianas tramo 1 de un 55%, y la base de reintegro es más alta en los casos de micro y pequeñas empresas, que es un 85%. Todos estos tamaños de pymes tienen un 15% de reintegro adicional que va a tener que cumplir ciertos parámetros para obtenerse, ¿no? y llegar al máximo de reintegro del tamaño pyme. El primero es el costo per cápita. Si presentan capacitaciones con costos menores a 475.000 por persona, van a recibir un reintegro del 5% adicional. Después tenemos el adicional por equidad, que quiere decir que las capacitaciones que se presenten con una nómina a capacitar de al menos un 30% compuesta por mujeres van a tener un 5%. En este caso, en el de equidad, es importante mencionar que es de la nómina a capacitar, no de toda la empresa, sino que al menos el 30% de la nómina a capacitar tiene que estar compuesta por mujeres. Y el último 5% adicional depende de las áreas temáticas estratégicas. Esto, acá vemos varias áreas temáticas que son estratégicas. ¿Por qué menciono esto? Porque el área temática de la capacitación que pueden presentar es de acuerdo a las necesidades de la empresa la que necesiten, cualquiera. Solo que las que vemos en pantalla son las áreas temáticas estratégicas, que de acuerdo a la agenda PYME son las priorizadas o a las que se les da priorización dentro de la subsecretaría, pero pueden presentar la que necesiten, ¿sí?
Vemos que, por ejemplo, desarrollo exportador, aparece gestión ambiental, aparece transformación digital, Kaizen. Todo esto corresponde a áreas temáticas estratégicas. Entonces, en caso de presentar capacitaciones de estas áreas temáticas, van a tener un 5% adicional. Después tenemos las modalidades 2 y 3. Mencioné que son lo mismo, porque es una o más empresas. Acá también pueden presentar proyectos las grandes, para beneficiar con capacitaciones a su cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor de una empresa? Proveedores, distribuidores, clientes o también potenciales proveedores. A veces hay ciertos requisitos que tiene que cumplir una empresa para pertenecer al grupo de proveedores de otra, y bueno, esto necesita capacitaciones, pueden incluir esas capacitaciones en un proyecto de crédito fiscal. Consiste en lo mismo porque son proyectos de capacitación, entonces pueden tener hasta 6 actividades diferentes, combinables por áreas temáticas que necesiten, y también entre abiertas, cerradas, y con asistencia a un experto o experta pyme. Pero vimos que en estos casos no tiene un reintegro del 35%, sino que parte de una base del 90%. Es decir, que todas las empresas que presenten un proyecto en estas modalidades tienen una base de reintegro mucho mayor. ¿De qué depende el 10% adicional para llegar al 100%? Un 5% a áreas temáticas estratégicas, como vimos recién en modalidad 1. Algunas son priorizadas, algunas áreas temáticas dentro del programa, y después el otro 5% corresponde a equidad. Si al menos el 30% de la nómina a capacitar son mujeres, van a tener un 5% más, ¿sí? Acá lo que tenemos en el segundo párrafo es una mención a qué son los emprendedores y las emprendedoras. Más que nada porque a veces nos dicen, yo soy emprendedor, pero también tengo certificado PYME. Sí, obvio. El emprendedor, dentro de lo que es la ley 27.349, es una persona que tiene una actividad de hasta 7 años, o sea, un trayecto de hasta 7 años, y también puede tener certificado PYME. Entonces puede ser emprendedor a la vez de ser mi PYME, ¿no? ¿Cómo se presenta esta persona para beneficiarse en la modalidades 2 y 3? Yo sugiero que si es un emprendedor o una emprendedora, se lo presente como beneficiario en la modalidad 2. Y si ya pasa los 7 años de actividad económica, bueno, sugiero que se presente por modalidad 3, pero puede presentarse en las dos modalidades. Después tenemos la modalidad 4, que es la última que mencionaba, en donde se presentan capacitaciones, y en esta es cuando las pymes presentan un proyecto para beneficiar a su personal. No viene una pyme sola como en la modalidad 1, sino que son 2 o más con algún objetivo o alguna necesidad en común, ¿no? Que se pueda solucionar con capacitaciones. Así que es lo mismo, se presentan proyectos de capacitación con hasta 6 actividades que se pueden combinar, y de estas actividades reciben el 100% de reintegro, ¿no? Entonces toda la inversión que hacen esas empresas en las capacitaciones van a recibirla en su totalidad en crédito fiscal. Ya no hay porcentaje adicional ni nada, solo es el 100%. Modalidad 5 es la última modalidad y la diferente, porque no tenemos proyectos de capacitaciones, sino que son proyectos para mejorar espacios de capacitación. ¿De quiénes? De las instituciones de apoyo PYME. En estos proyectos, las empresas cedentes, que pueden ser grandes o pymes, porque también esta es una modalidad de cesión en donde pueden participar las grandes, presentan proyectos para incorporar equipamiento o mejorar las instalaciones de estas instituciones de apoyo PYME. ¿Con qué se puede incluir en los proyectos? Adecuaciones, como mencioné, lo que tenemos usualmente es, bueno, una refacción, necesito pintura, aberturas nuevas porque es un espacio deteriorado que está construido, pero bueno, no se le pudo hacer mucho trabajo. Todo eso se puede presentar, también equipamiento y nueva tecnología para mejorar, como mencioné, las capacitaciones que se van a brindar, equipamiento informático de laboratorio, y desde el 2023 se pueden incluir las horas de desarrollo para la programación de aulas virtuales, ¿no? Así que eso también lo reitero. Y en esta modalidad también tenemos un reintegro del 100%, con el tope máximo por proyecto que mencioné de 10 millones, que es la única que tiene un tope por proyecto. También quería repasar con ustedes qué pasos cumple el proyecto de crédito que se presenta en la convocatoria de crédito fiscal, para que sepan, bueno, después de presentar el proyecto, qué pasos va a cumplir esto y qué tengo que tener en cuenta.
En principio, lo que tenemos es la presentación. ¿Desde dónde se carga el proyecto? Desde el sistema DNA2. Ahí se carga toda la información de lo que es las capacitaciones, quiénes van a participar, temario, en qué fecha empieza, qué fecha finaliza, si son actividades abiertas, después cuántas jornadas va a necesitar, si son actividades cerradas, etc. Toda información de lo que es el proyecto. Después de eso se pasa a una instancia de carga de documentación, desde donde solicitamos la carga de documentación, desde trámites a distancia. Estos dos sistemas que aparecen en pantalla, DNA2 y trámites a distancia, son los únicos dos que usamos en toda la vida del proyecto. Así que es importante mencionarlo porque, bueno, siempre vamos a estar con carga de información y también con carga de documentación en estos dos sistemas. Después de presentar el proyecto, se evalúa. ¿Qué tenemos en cuenta? Bueno, en el artículo 12.2 establecemos qué puntos se van a considerar en cada proyecto a ser analizados por el equipo técnico. Vemos los objetivos, la claridad con la que se plantean, quiénes van a participar de las actividades, la propuesta económica, si es razonable respecto a lo que proponen académicamente, la obtención del puntaje mínimo, que es de 425 puntos, como mencioné, y también esto que remarqué de las deudas fiscales y o previsionales exigibles. Consultamos un sistema específico de AFIP donde nos informa, poniendo la quit, si la empresa tiene o no tiene deuda. Lógicamente no podemos ver información de cómo se compone esa deuda porque eso es confidencial, así que en caso de ver que la empresa tiene deuda, tenemos que hacer una observación técnica para que, bueno, puedan ver qué es esa deuda, de qué se compone y si pueden cancelarla para avanzar con el proyecto, buenísimo, ¿no? Después de eso pasamos a la formalización del proyecto, que se realiza mediante trámites a distancia. Ahí, como mencioné, se carga documentación. Se carga el formulario de presentación de proyecto en todos los casos, porque ese es un PDF que arroja el sistema DNA2 cuando avisa que el proyecto está avalado técnicamente. Y después tenemos, en caso de que participen grandes empresas o cooperativas, certificaciones contables, como mencioné. El resto de la documentación, que depende de cada modalidad, y la verdad que no es mucha, en la modalidad 1 es el formulario de presentación, y si tienen un posgrado máster, el alta temprana y nada más. En el resto de las modalidades quizás tenemos algún otro, por ejemplo, las modalidades de sesión acta-acuerdo, todo eso se puede ver específicamente en el artículo 12.3 de las bases y condiciones, y en caso de documentación adicional, si pedimos algo respecto de la deuda o algo, que eso van a estar en contacto con cada evaluador o evaluadora, también van a subirlo por este medio. Estos proyectos que suben documentación, se analiza esa documentación y en caso de pasar con el puntaje, van a ser proyectos que quedan para ser preaprobados y después aprobados. En este momento de la convocatoria nos encontramos cerrando lo que es el primer corte. Acá vemos que mencionamos cortes periódicos. En este momento estamos haciendo el primer corte periódico donde los proyectos que pasan para ser preaprobados, bueno, están en esa instancia y esta semana ya les damos la preaprobación para que, en caso de actividades cerradas y asistidas, puedan comenzar con su ejecución. Después queda la ejecución de los proyectos. En el caso de las actividades cerradas y asistidas, una vez que cuentan con la preaprobación, van a tener que cargar un cronograma. Eso quiere decir que cuando ya saben que está preaprobado y que va a ser aprobado, pueden ir diagramando qué días, o sea, en qué fechas van a recibir las capacitaciones, cuáles van a ser las jornadas. Eso en estos casos, en cerradas y asistidas, tiene que cargarse en DNA2 para que el equipo sepa, ¿no? Después tenemos acá, nuevamente repetimos qué es cada actividad para que sepan el momento de ejecución. Las actividades abiertas, que son las orientadas al público en general, pudieron haber comenzado desde el 1 de enero de 2023, con finalización al 31 de diciembre de este año, y los gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio vinculados a este tipo de actividades pueden comenzar desde el 1 de enero de 2023 y tienen 12 meses posteriores a la finalización de la actividad asociada, la actividad abierta asociada. Después tenemos las actividades cerradas, que pueden comenzar desde la preaprobación y tienen 12 meses para adelante. Lo mismo sucede con sus gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio asociados. Pueden empezar desde la preaprobación y tienen 12 meses para adelante. Y este es el mismo caso para las actividades asistidas. Desde la preaprobación tienen 12 meses para adelante. Los proyectos de la modalidad 5 también tienen que esperar la preaprobación para comenzar la ejecución, que en el caso de estos proyectos no son actividades, sino que son compras de bienes, mejoras y contratación de desarrolladores en caso de que lo que comprendan sean desarrollo de aulas virtuales.
Cuando finaliza la ejecución del proyecto, tienen 90 días corridos para presentar la rendición de cuentas, es decir, documentación mediante la cual se confirme que ese proyecto se ejecutó. ¿Desde qué momento se cuentan los 90 días? Tenemos dos opciones. Primero, desde el día siguiente a la finalización de la última jornada, en caso de capacitaciones, o si estamos hablando de proyectos modalidad 5, desde la última compra de bienes. Y si no, si esto ya culminó y después tuvieron la fecha de aprobación, bueno, esto se cuenta desde la fecha de publicación de la resolución que le asigna el cupo de crédito fiscal. De estas fechas toman la última, justamente para tener más tiempo, tener los 90 días corridos, con más tiempo, ¿no? La rendición de cuentas se presenta nuevamente desde dos sistemas, DNA2 con carga de información y desde trámites a distancia con carga de documentación. Que presentamos formulario de rendición, nuevamente es la información que se descarga en PDF desde DNA2 y se sube en trámites a distancia, facturas y recibos que se tiene en todas las modalidades, certificación contable, esta certificación, el anexo F, es para todas las modalidades y para todas las empresas. En esta certificación lo que hace el profesional o la profesional es informar las facturas y la manera de pago, o sea, cómo se pagó y la comprobación con esos recibos. Después tenemos, en caso de las UCAPs, constancia de participación emitida por cada una, y en caso de haber tenido capacitaciones que incluyan a titulares, que no son empleados o empleadas de la empresa, actas de autoridades vigentes. En cada caso van a tener algún tipo de documentación adicional en cada modalidad que podemos ver en este detalle. Vemos que los primeros 4 ítems se repiten en todas las modalidades, porque son, como mencioné, el formulario de rendición de cuentas, que se descarga en PDF desde DNA2, facturas y recibos, que se tienen tanto por la compra de bienes como por las capacitaciones que se recibieron, certificación contable, que es el anexo F de las bases y condiciones, y después tenemos lo que corresponde a cada actividad de capacitación y demás. Lo que sigue es certificado de asistencia, que es para las actividades abiertas. Esto es el diploma o la constancia que emite la institución de las actividades abiertas. Vemos que está en las modalidades 1 a 4. Después el anexo G, que es lo que presentan en caso de actividades cerradas. Y lo último que aparece en esta pantalla es el informe final de ejecución del proyecto. Esto es lo que presentan en caso de que la capacitación haya sido asistida. En caso de que se hayan presentado capacitaciones para emprendedores o emprendedoras, se presenta el anexo H. Después, si tuvimos la participación de asociados en la cooperativa de trabajo, se presenta un listado de asociados y asociadas vigente. Si tuvimos participación de titulares, lo que necesitamos es acta de directorio. Y en caso de haber involucrado gastos por certificación, pruebas de laboratorio o auditorías, tenemos que tener, en el caso de certificación, documentación respaldatoria del organismo certificador. En el caso de modalidad 5, lo que necesitamos es la presentación de la documentación en la cual ceden el equipamiento que hayan adquirido en caso de haber presentado un proyecto que incluya bienes. Esto se hace por el anexo I, mediante el cual la empresa que compró los bienes se los cede a la institución de apoyo PYME. Último paso, después de que se cumple se presenta la rendición de cuentas, es evaluada por la persona del equipo técnico del programa, pasa al circuito administrativo, mediante el cual el subsecretario Tomás Canosa firma la aprobación de la rendición de cuentas y procedemos a emitir el bono. O sea, cuando Tomás Canosa firma la aprobación de la rendición de cuentas por disposición, eso llega nuevamente al programa y ese día o el siguiente ya tenemos la gestión para que puedan tener el bono en el servicio de AFIP correspondiente, desde el cual la empresa va a usarlo para sus propios impuestos o también puede transferirlo a otra quit, como estuve mencionando. Eso es lo que quería mencionarles del programa y me parece súper importante que puedan tener este link, pueden escanear esto y contar con la información que figura en el portal, que bueno, es la normativa que tenemos en la convocatoria, las bases y condiciones, también los anexos a los que estuve haciendo mención, acceso a los dos sistemas que usamos, TAD y DNA2, instructivos para cargar todos los proyectos, preguntas frecuentes que son consultas que nos fueron llegando a lo largo de este tiempo y volcamos las respuestas ahí en el portal, y también información e instructivos para
el reempadronamiento para las UCAPs. Es importante que tengan todas estas herramientas. De todas maneras, sabemos el trabajo que va a hacer el Centro Universitario PYME para, bueno, poder asistirlos y asistirlas en la formulación de proyectos, pero siempre desde el equipo estamos a disposición para lo que necesiten. Ahora, si les parece bien, acá dejamos también el correo, que es el correo que usamos en créditos fiscales, capacitacionpyme@produccion.ar. Ahí recibimos consultas específicas. Si tienen alguna consulta antes de la presentación del proyecto, también pueden consultarnos. Pero bueno, es importante que también puedan reforzar esta formulación con el CUP, que hace un trabajo enorme para poder asistirnos. Si les parece bien, pasamos a un espacio de preguntas, por si alguien quedó con alguna duda. No sé si expliqué muy rápido, me avisan también. Voy a dejar de compartir, así los veo y las veo. Muchas gracias, Agostina. No, por favor. Muy clara la presentación. Si hay alguna pregunta, ¿quieren ir levantando la mano o habilitamos los micrófonos? Genial, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. En el caso, por ejemplo, de los gastos por la certificación del balance contable, ¿esos gastos también están cubiertos bajo esta modalidad? En realidad, el balance no se presenta en crédito fiscal, por lo tanto, no es un gasto que pueda ser exigible, reconocible dentro del programa, porque bueno, no es un costo administrativo necesario para presentar un proyecto. Así que la certificación del balance no Ok, se o incluye. sea, la certificación, por ejemplo, de normas ISO, IRAM, sí. Claro, sí. Eso es un gasto vinculado a las actividades de capacitación, como mencioné, y es un costo que puede ser reconocido en un proyecto de crédito fiscal. Ok, Son diferentes los costos y administrativos y los ¿me de podrás repetir la capacitaciones. diferencia entre abiertas y cerradas? Porque justo Perfecto. vino una persona y no pude escuchar eso. Sí. Las capacitaciones abiertas son las que por definición están orientadas al público en general. Es una persona jurídica que da algún tipo de capacitación. Para que se entienda, lo más común, por ejemplo, es un posgrado. Eso es Ok. una capacitación abierta porque cualquier persona que tenga el título correspondiente, lógicamente, puede participar de esa capacitación, y en caso de necesitar información, tiene todo volcado en la web de la institución. Tiene el temario, cómo se van a componer las actividades, o sea, el cronograma, cuándo empieza, cuándo termina, cantidad de horas. Toda la información que hace la capacitación ya la tiene previamente, no es que está diseñada para esa persona. En cambio, las actividades cerradas son las que están diseñadas específicamente para las empresas. La empresa va con alguna necesidad, algún planteo que tenga que resolver a través de las capacitaciones, va a una persona humana o jurídica para que le diseñe un temario y un cronograma específico de actividades. Entonces es una actividad específica de esa empresa, no se va a superponer con la Ok. actividad impartida a otra persona. Ah, perfecto, entendí. Gracias, muy No, por amable. favor. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Respecto de ISO 9000, ¿las Sí. reverificaciones entran dentro de este programa? La recertificación. ¿Estamos ¿Sería? certificados? La recertificación sí, se puede hacer. Siempre es importante mencionar con estos gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio que tienen que estar asociados a una actividad de capacitación. Entonces, la actividad que necesite realizar esa empresa se presenta en el proyecto y como costo asociado se presentan estos gastos de, en tu caso, recertificación. Gracias. No, por favor. Ahí hay una consulta también en el chat, dos consultas de Sí. parte de Daniel. Una, si se podían presentar varios proyectos, y la segunda es que ellos están trabajando con unos capacitadores, pero no saben si están inscriptos y si pueden Ok. hacerlo ahora. Entiendo Ok. que es como expertos PYME, ¿no? Debería ser, o si están en UCAP. Claro, si están en UCAP. En principio, lo de los proyectos sí se puede presentar más de un proyecto. Tenemos momentos en los cuales se puede presentar. En el caso de modalidades 1 y 4, que son las modalidades en las que la empresa presenta el proyecto de capacitación para su personal, puede presentar el primero, y para presentar el segundo, y así sucesivamente, tiene que esperar la formalización del anterior. Que ese es un paso específico en el cual vimos que después de la carga de documentación en TAD, esperan el análisis de nuestra parte para ver si la documentación está bien y reciben la formalización. Ahí, cuando reciben esa notificación de que el proyecto está formalizado, pueden presentar el segundo, y así.
Por los tiempos que manejamos, que nos queda un mes de convocatoria, yo sugiero que el primero se vaya presentando en estos días para que puedan tener tiempo de poder presentar el segundo proyecto. Así que sí se puede presentar más de uno, teniendo en cuenta esta aclaración. Y después, lo de los consultores, en principio, si son o sea, personas humanas dictando capacitaciones, puede ser una persona que esté inscripta en expertos o expertas PYME, que en ese caso van a hacer actividades asistidas. Y también, como mencionaba Fernanda recién, tienen que estar incluidos como UCAPS. Esto es para que cuando ustedes carguen el proyecto puedan carguen la quit y el sistema les traiga a esa persona, si no, no la va a estar reconociendo como UCAP. Entonces, si es un experto o experta PYME, eso es por el programa específico para dar capacitaciones asistidas, pero también tiene que estar incluida como UCAP esa persona. Que si o sea, si no sabes si es UCAP, si es UCAP nos podés preguntar, pero cualquier persona puede ser UCAP. No es que tiene alguna paso de evaluación o carga de documentación que verificamos y aprobamos o rechazamos una inscripción, sino que cualquier persona humana o jurídica puede ser UCAP. Así que en caso que no lo sea, puede inscribirse fácilmente. Preguntan también por la presentación. Ahí nosotros lo que estábamos diciendo con Agostina, porque a veces suelen cambiar y se van actualizando, les vamos a dejar el video. Digamos, yo lo que puedo hacer es dejarlo, como lo dejamos grabado por el Centro PYME, les mandamos el link inmediatamente entre hoy y mañana para que ustedes puedan acceder y verla y volverlo a ver cuando quieran. Va a quedar grabado en el YouTube del Centro PYME de la universidad, así que ustedes lo pueden ver cuando lo necesiten. Genial. ¿Quedó alguna otra consulta? Federico levantó la mano, pero no sé si es que puso... ok. Perfecto. Bueno, en caso de igual que hayan quedado consultas o quizás viendo las bases, viendo los instructivos y demás, surja alguna, siempre van a contar con el CUP y también con la asistencia de nuestra parte para lo que necesiten. La idea de estos encuentros justamente es despejar dudas y en caso de que existan, que puedan saber dónde consultar para no quedarse afuera por alguna duda que haya quedado y decir no me voy a presentar porque quizás lo presento mal. No, eso no es válido. Consultan con el CUP, consultan con el programa y los asistimos y las asistimos en lo que necesitan. Juan Manuel levantó la mano, a ver si, no sé si tiene alguna duda sobre el final. Juan Manuel. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Dónde se puede ver la grabación para compartirla en la empresa? Ahora se los mando al mail donde se inscribieron, donde les llegó el link. Ahí les mandamos para que ustedes tengan la grabación completa y la puedan descargar. Excelente, muchas gracias. Bueno, si no cualquier duda nos escriben al cup@unab.edu.ar, que ahí les dejé en el chat. Así que bueno, la verdad es que Perfecto. Agostina, muy clara la presentación, nos sirve muchísimo, tanto para la universidad como para nosotros armamos muchas capacitaciones con empresas también. Total, sí. Pero bueno, así que creo que las empresas también pueden llevarse unas herramientas que está buenísimo para poder recibir crédito fiscal y bueno, devolver un poquito Aprovecharlo. del esfuerzo de la inversión. Así Totalmente. que, bueno, nosotros desde el Centro PYME también quedamos a disposición para lo que necesiten. Si en algún momento necesitan hacer alguna comunicación con CEPYME o con la subsecretaría, estamos en contacto permanente, por lo cual, bueno, a disposición de lo que se necesite, mismo para a veces formular los proyectos o acompañarlos en este proceso. Está todo el equipo nuestro trabajando para ayudar a las empresas a presentarse y generar, digamos, mayor competitividad y, bueno, reforzar las capacitaciones. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias y nos estamos viendo en alguna otra próxima capacitación de la universidad. Muchas gracias a Genial. todos por participar y a todas. Muchísimas Hasta luego. gracias por esta organización. Chao, hasta luego. Chao, gracias por Gracias. todo. Muchas Seguimos en gracias. Chao, gracias por contacto. todo. Chao, Hasta luego. chao. Hasta luego.